Excelente. Ok. Bienvenido a caraotaradio.com, bienvenido al programa Al Grano. Es un placer para mí tenerte aquí, para que me eches el cuento completo de este libro titulado El Arepólogo, donde se habla de el paladar se cautiva bajo la pluma de Ricardo Estrada. Y claro, cuando yo leí lo de la arepa, yo debo confesar que yo puedo hacer la masa, Ricardo, pero esa arepa a mí no me queda ni redonda ni aplanada, a mí me queda así como deforme, me queda como de todo, pero me queda muy rica. Ahora, cuando uno habla de arepa, a mí me hizo recordar una vez que tuve la oportunidad de estar en una cata de licores. Yo no soy tomadora de whisky, muchísima gente que me conoce lo sabe, y resulta ser que yo me gané el premio. Yo di con todo en la cata y yo dije inclusive cómo se bebía y todo el mundo horrorizado me miró porque preguntaron cómo se toma un whisky y yo dije, todo el mundo levantó la mano y yo levanté la mía tímidamente y dije, yo me lo tomo con Coca-Cola. Y todo el mundo me volteó a mirar como si yo fuese una asesina del licor. No, muy mal, muy mal hecho. No, pues resulta ser que me llevé el premio porque el catador, que era de Camaná, porque venía de Escocia y a explicarnos todo ese mundo, dijo, el único requerimiento para tomarse un whisky es querérselo tomar. Entonces es válido lo Sí. que dice. Entonces cuando tú hablas de arepa y a mí me llegó tu nota de prensa, pues yo me imaginé, pues nosotros hemos hecho de la arepa uno de los platos más emblemáticos, es un ícono de nuestra cultura, y hoy en día la hay con cualquier variedad, reina pepiada, de maíz, ya la pintan porque la hacen con remolacha, la hacen con espinaca, entonces tenemos arepas verdes, arepas moradas, arepas amarillas, arepas blancas. O sea, cuéntame cómo fue, qué te motivó a que pusieras en nuestras manos un libro titulado El Arepólogo. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué me inspiró? A ver, a mí me inspiró la misma arepa, porque la estoy comiendo desde que yo tengo, es más, me la estoy comiendo sin tener uso de razón, como digo siempre, ¿no? Ese migajón que me dieron cuando apenas podía masticar algo, cuando el pediatra daba permiso. Entonces yo creo que al final es un alimento que ha estado presente durante toda mi vida, no solamente la mía, sino la tuya, la de muchos venezolanos, inclusive colombianos. O sea, es un alimento realmente fabuloso. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué me nace esa inquietud por hacer el libro? Porque un día me di cuenta, comiendo la arepa, cuando la vi redonda como la vemos normalmente, es algo cotidiano, es algo tan normal que nosotros tengamos una arepa en la mano, en el caso de los venezolanos, que entonces me llamó la atención y dije, bueno, hay que investigar un poco. Y cuando tú te das cuenta que ese alimento llegó el maíz al norte de América del Sur, estamos hablando de hace 3.000 años, y cuando te das cuenta de que por supuesto que ha habido variaciones en la preparación, en el tipo de la materia prima, en este caso el maíz, la forma de preparar, pero al final sigue siendo el mismo alimento, Ahora, redondo, circular. ahora Ricardo, conversamos con Ricardo Estrada, autor del el libro El Arepólogo. Ahora, la arepa uno se la pelea. La arepa es de Venezuela, es de Colombia, es de Panamá, porque cuando a mí me hablan de la arepa, yo digo la arepa es venezolana. Me agarro una pelea por defender mi arepa y mi arepa. Pero ¿cuál es Bueno, el mira, verdadero origen? está muy bien que tú que la quieras defender, o sea, la arepa venezolana como tal, pero Pero, realmente el maíz es un alimento que existe de hace más de 7.000 años. Se consiguió, se llamaba el teocinte en el sur de México, en la zona de Yucatán, y ahí nació la primera mazorca chiquita, que era una mazorca muy pequeña, y después la fue el tiempo y el ser humano, las distintas sociedades de esa época la fueron domesticando. El maíz llega al norte de América del Sur hace 3.000 años. Y la arepa, cuando se inicia, cuando empiezan a hacerla, no había Colombia ni Venezuela en un solo sector. okay. De hecho, en Centroamérica, en México preparan una que llaman la gordita, en Centroamérica está la popusa,
Y en Colombia y Venezuela, pues te conoces el nombre de la arepa como tal. Entonces no podemos decir que es de aquí o es de allá, es de una zona, de un territorio, es de una historia prehispánica fabulosa. Ahora, ¿Entiendes? Lo que sí es cierto, y disculpa que te interrumpa, lo que sí es cierto es que el venezolano sí se ha dado la tarea fervientemente y con muchísima pasión de darla a conocer en el mundo. Porque si tú comparas el consumo de maíz entre, por ejemplo, Colombia y Venezuela, estás hablando de que más o menos lo que se come, si hablamos desde el punto de vista de maíz precocido, estamos hablando de que lo que nos comemos aquí en 3 meses se lo comen allá en un año. Ya tú por ahí sacas la idea de quién come más arepa, ok, pero en dónde hay más arepólogo. ahora fíjate una cosa, Ricardo. Yo recientemente, yo bueno, tengo familia en Bogotá, y cuando yo voy, o sea, pues ellos sacan su arepa y yo siento que me dicen, bueno, esta no es la arepa que tú comes, esta no es la Exacto. verdadera arepa. O sea, ellos desestiman su arepa cuando la van a comparar con la venezolana. Y en efecto, sabe distinta. Entonces, cuando y te dicen, hazme una arepita aquí, así te quede chueca, pero házmela. Y sienten que es distinto, que es verdaderamente distinto. Ajá. Entonces, ahora, ¿cuál es la intención, además de dejar constancia de la trayectoria de la arepa y que además pasó a ser un plato en la mesa del venezolano y en Correcto. la mesa de muchos países? Es un plato que está allí, que está presente, que es constante. Pero ¿cuál fue tu intención a la hora de escribir la historia de la arepa? Exactamente lo que te decía, ¿no? Cuando tú te imaginas ese alimento tan cotidiano y tiene tanta historia, cuando ves todo lo que, por todo lo que ha pasado, porque tuvo una historia que pues nosotros conocemos muy poca, que es la parte prehispánica, que eran las civilizaciones, pero cuando tú empiezas a leer la historia de que llegaron los españoles para acá, y además, ¿cómo te explico? Esto es como mi humilde tributo y homenaje a este alimento que ha sido tan importante por tantísimos años, que ha alimentado generaciones y tiene es demasiado interesante cuando tú ves la historia, esa fusión que hubo cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los esclavos, cuando llegaron los africanos que traían todo su historial y toda su historia gastronómica, porque todo el pilón lo traen ellos. Antes era el matete, antes después vino el pilón que lo trajeron los negros de los esclavos africanos. Entonces al final te das cuenta que hubo una fusión y la arepa continuó. La arepa continuó y la arepa ha sabido sortear y ha sabido amoldarse a cada situación, Ahora, pero sigue siendo en esencia ok, el mismo alimento de hace años. exacto. Ahora podemos decir que la arepa mantiene obviamente su origen, pero se ha ido vistiendo y hasta Por llegar un momento supuesto, a vestirse de gala, porque por cuando tú supuesto. vas a algunos restaurantes y te sirven aquellas arepas pintadas, una de color morada por la remolacha, una verde por la espinaca, y tú sientes que además ya es como rendirle permanentemente un homenaje a la arepa. Ahora, ¿cómo reaccionó el público, el lector, ante tu libro? Bueno, ha sido, la verdad es que fue, tú sabes, es mi primera publicación y yo andaba pues como muy cauteloso de ese temor, pero ha sido muy interesante, sobre todo o sea, tanto en Venezuela como afuera, porque al final lo que estamos buscando es que la gente, todos los venezolanos y que no sean venezolanos que de alguna manera conozcan la arepa, empiecen a estudiar sobre ese alimento. No es simplemente comérsela, sino es lo que todo lo que significa la arepa como tal, ese bagaje cultural, ese aporte a las distintas etapas de vida de nuestro país, porque hablo siempre, en eso si te soy sincero, el libro se desarrolla en la historia de la arepa en Venezuela, bueno, porque es Ahora, la que yo conozco. dentro de todo ese trabajo de investigación, ¿te topaste con algunas anécdotas, con algunos eventos curiosos que de alguna forma describan la arepa venezolana?
Bueno, mira, hay algo que es muy interesante, que siempre hablamos ahora de la fusión, ¿sabes? La fusión de los alimentos y tal. Esa parte es la más interesante. Porque acuérdate que como nosotros fuimos, eh, nosotros no fuimos virreinato, sino fuimos capitanía. Ujú. Entonces, eso nos da una visión, o sea, la arepa bailó perfecto con la llegada de los españoles acá. Y acuérdate que hay una parte de la historia que es muy interesante, que es que cuando llegan los españoles, ellos, a los nativos de estas tierras, no los esclavizaron inmediatamente. Y no es no solamente que o sea, la palabra no es esclavizar, sino que los manejaban como seres humanos, cosa que no ocurría con los africanos. Y Correcto. eso es interesante. Y ahí tú ves cómo la arepa empiezan las fusiones. ¿Por qué la fusión? Porque empieza el español a traer, ellos trajeron el trigo, pero el trigo no se daba aquí como se iba a dar, como se daba el maíz. Es un alimento, el maíz está demasiado arraigado. O sea, Ya. nosotros somos como el Popol Vuh, o sea, somos gente del maíz, ¿entiendes? Entonces, esa es la parte que ha sido demasiado interesante, sobre todo porque la historia se mueve por la cocina, ¿sabes? Es increíble porque yo lo que más he gozado de esto, te soy sincero, es que ahora no hay libro de historia o libro de alguna información que yo no quiera leerme ni quiera investigar, porque te das cuenta que es que todo pasa por la mesa. No, mira, Indiscutiblemente, cuando tú te das cuenta, indiscutiblemente, eh, indiscutiblemente. eh, y no, porque es una manera de verdad de investigar sobre la historia, valga que la redundancia, pero es demasiado sabroso saber, o sea, empezar a entender tantas cosas que uno no entendía, Ahora fíjate una cosa. entender tantos alimentos. Ok, fíjate, Ricardo, le brindas un tributo a la arepa como plato principal, porque es un plato que es constante en Ujú, la mesa del venezolano, ujú, y que además, como cosa curiosa, la arepa dentro de Venezuela varía dependiendo la zona donde la por comas. Te vas supuesto. para el llano, tienes una arepa muy distinta a la arepa de Caracas, te vas para la isla, como se dice, la perla del Caribe, o lo que nosotros Ujú, queremos, que siga siendo la perla del Caribe, exactamente. ya, porque de perla como que no tiene mucho, y tienes una arepa distinta, te vas hacia el Táchira, hacia la zona No, así, bueno, Táchira, que, Mérida, y la arepa es distinta. O sea, mira, es tan interesante lo que estás diciendo, que fíjate que cuando llegaste a los Andes, sí. llegó el trigo. ¿Y qué hicieron con el trigo? Aparte de pan de acema, arepa. La Ujú, hicieron de trigo. ujú. Entonces al final te das cuenta eso. Cada zona tiene su manera distinta de preparar la Eh, arepa. En Trujillo es más delgada. sí, sí, sí. En los lados de Coro y Oriente es la arepa pelada. O Ajá. sea, como que era como inicialmente se hacía. eh, Inicialmente se hacía, era con el maíz, usaban ¿cómo se llama? El carbón de la madera para unirla y después poderla meter en agua, remojar y al día siguiente poderla limpiar, quitarle la membrana y después pasarla y hacer. Al principio en México hacían las tortillas, pero después cuando fue bajando hacia Venezuela, la tortilla se puso más gorda que la arepa. Claro, claro, Y no. así es en Venezuela, Y eso es es muy... divina. Y después los rellenos, pues. No, no, no. No hablemos de los rellenos porque tendríamos horas para hablar de los distintos rellenos a los cuales está sujeta la arepa en Venezuela. Pero después de este libro, el arepólogo intenta, se va a un trabajo de investigación sobre algún otro platillo Sí. nacional importante. ¿Cuál estás trabajando? No, mira, no, el trabajo que yo voy a hacer, creo que ya es una forma de vida, es seguir trabajando con la arepa. Ahorita justamente tenemos en la página de Instagram, @arepólogo, ya arrancamos con un proyecto que se llama Arepólogo en el Mundo, que Okay. trata que lo que vamos a hacer, y ya lo estamos haciendo, es rellenar la arepa, nuestra amada arepa, con la memoria gustativa de cada uno de los 192 países. Somos 193, pero ya estamos. De los 192 países que conforman el mundo. Okay. Entonces, qué es lo que buscamos con eso? Es justamente eso que llaman romper paradigmas.
Hay países, por supuesto, España, Estados Unidos, que ya la arepa es muy conocida porque, como también sabemos, Claro, claro. hay una cantidad, y estamos hablando de más de 5,5 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo, y todos esos venezolanos, ¿con qué están hechos? ¿Qué tienen en su ADN? La arepa, Claro, claro, parte de su ADN, la arepa, y en por eso eso es que viajan con el budare, viajan con su arepa bajo el brazo, como decían. Entonces, hay muchos dichos que es verdad, naces con la arepa bajo el brazo. Entonces, Entonces, al en final, ese proyecto es que estás trabajando ahorita, en ese proyecto. estamos trabajando en eso justamente para darla a conocer más. Porque cuando tú presentas la arepa con la memoria gustativa de cada una de estas naciones, es Claro. más fácil a la hora de que ellos la prueben. Es que te das, Después tú le haces el resto. es claro, es que se van a dar cuenta que la arepa, simple y llanamente, es la mejor anfitriona del mundo para Es todos los así, países, para poderla es degustar. así. Es lo Eso que es nuestro pan. sí, es La lo arepa es pan, es nuestro pan y eso es así. ¿Dónde se consigue, Ricardo Estrada, tu libro, El Arepólogo? El arepólogo se está vendiendo ahorita en las librerías Tecniciencia, está en la librería del Buscón, está en la tienda Por Ahí, que queda en el Paseo Las Mercedes, está en Fresh Fish de Altamira, la tienda de Fresh Fish, está en la Licoteca de la Castellana, lo que es en Caracas se está se puede enviar vía Zoom para las distintas ciudades del país a los que lo requieren, porque todavía no tenemos, con la gente de Tecniciencia, sí puede haber un poco más de las tecniciencias que hay en el interior, pero estamos enviándolo vía Zoom. Y en el extranjero, tanto en los Estados Unidos como Europa y algunos países de Asia, se vende a través de la plataforma de Amazon. Y eso ha sido realmente un descubrimiento y una sorpresa, porque la cantidad de libros que se han vendido por allí, el feedback ha sido maravilloso. mire, es mi Yo, primera publicación, yo lo estoy haciendo solo y ya van Ricardo, más de 180 unidades. Ricardo, yo no tengo el libro en mis manos, por lo tanto te tengo que hacer esta pregunta porque no sé si dentro del libro hay alguna receta de cómo preparar las arepas, o si no lo hay, o si solamente es historia sobre No, no, el libro trata sobre la la historia, historia. sobre lo que es ser arepólogo, que al final tú eres arepólogo, todos somos Pero, arepólogos. y si no soy Lo, arepólogo a la hora de hacer, puedo garantizar que soy la mejor catadora de una buena arepa. Eso Así es, que, eso es ser arepólogo. Después también tienes ahí se explica las arepas por las zonas, distintas zonas, y después hablamos de algunos de los rellenos que hay en Venezuela, pero no es recetario, no se hablan de recetas, ok. porque al final, o sea, más adelante sí vamos a trabajar en un recetario, pero ya recetarios hay. Claro, Además que hay una parte en el libro donde sí que le damos libertad a la imaginación y que la gente escriba cuál es su arepa que y la le envíe, rellene porque al con lo que final quiera. la arepa, así como tú decías, la arepa Claro, la puedes pintar con los sabores que tú claro, desees, pero tú la puedes rellenar con lo que se te ocurra, claro, con lo que sea tu memoria gustativa, que es claro, lo que claro, estamos claro. haciendo. Y además la puedes variar todos los días, puedes tener una arepa diferente. Es Ricardo, así, Ricardo, tus redes, por favor, que ya me tengo que ir a los es comerciales. @arepólogo. Ajá. Es por Instagram. Y bueno, nada, y como les dije, por la plataforma Amazon consiguen el libro y también nos pueden escribir directamente por el Instagram. Bueno, entonces, @arepólogo, más fácil imposible. 1.000.000 de gracias. Ha Ay, sido de muchísimas verdad un gracias. súper placer tenerte aquí en Algrano por carabotarradio.com. Suerte y seguiremos en contacto para ver hacia dónde más van nuestras arepas de la mano de Ricardo Estrada. 1.000.000 de gracias. Muy amable, ok. Ya, Gracias. gracias. De inmediato nos vamos con un buen tema y ya regresamos. Que se den. Listo, ¿ya? Sí, listo. Gracias. Ay, un placer.